Cordial saludo, hoy vengo a presentar NIC 1, presentación de estados financieros. El objetivo de esta norma es la presentación de los estados financieros de propósito general para asegurar que los mismos sean comparables tanto con los estados financieros de la misma entidad y correspondiente al periodo anterior como con otras entidades. El alcance de esta norma es la preparación y presentación de estados financieros de propósito de información general conforme con las normas internacionales de información financiera. En otras medidas se establecerán los requerimientos de reconocimiento, medición, información a revelar para transiciones u otros sucesos. Finalidad de los estados financieros. Es una presentación estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad. El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, que sean utilizadas en una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar decisiones. Esta información serán los activos, pasivos, ingresos y gastos en los que se incluirán las ganancias y pérdidas, aportaciones de los propietarios y distribución a los mismos en condiciones tales. También se presentará el flujo de efectivo. Algo completo de los estados financieros. Estos comprenderán un estado de situación financiera al final del periodo, un estado de resultados u otros resultados integrales del periodo, un estado en el cambio de patrimonio del periodo, un estado de flujo de efectivo del periodo, notas que incluirán el resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. Características generales. Los estados financieros deberán presentarse razonablemente la situación financiera y rendimientos financieros. Una entidad cuyo estado financiero cumpla con las NIF efectuará en las notas una declaración explícita y sin reserva de dicho cumplimiento. Una entidad no puede rectificar políticas contables inapropiadas mediante las revelaciones de las políticas contables utilizadas ni mediante utilización de notas u otros materiales explicativos. Frecuencia de la información. Una entidad presentará un juego completo de estados financieros, incluyendo información comparativa, al menos anualmente o una vez al año, al menos que la NIF permita o requiera otra cosa. Una entidad revelará información comparativa respecto del periodo anterior para todos los importes, incluidos los estados financieros del periodo corriente. Uniformidad en la presentación. Una entidad mantendrá la presentación y clasificación de las partidas en los estados financieros de un periodo u otra, a menos que o tras un cambio de la naturaleza de la actividad de la entidad, una revisión de los estados financieros se ponga en manifiesto que será más apropiado u otra presentación u otra clasificación, tomando en consideración los criterios para la selección y aplicación de políticas contables de la NIC 8 o una NIC que requiera un cambio en la presentación. Identificación de los estados financieros. Una entidad identificará claramente los estados financieros y los distinguirá de cualquier otra información aplicada en los mismos documentos. Además, una entidad mostrará la siguiente información para que la información presentada sea comprensible. A. Una presentación de la entidad u otra forma de identificar de la misma. Si los estados financieros pertenecen a una entidad individual o a un grupo de entidades, la fecha de cierre del periodo sobre el cual se informa o del periodo cubierto por el juego de los estados financieros o notas. La moneda de presentación tal como se define en la NIF 21, que para Colombia es el peso. El grado de redondeo practicado al presentar las cifras de los estados financieros, si es en miles o millones. Información a presentar en los estados de situación financiera. El estado de situación financiera incluirá las partidas que se presentan en el siguiente importe. A. Propiedad, planta y equipo. B. Propiedad de inversiones. C. Actividades intangibles. D. Actividades financieras. E. Inversiones contabilizadas y utilizadas en métodos de participación. F. Activos biológicos dentro del alcance de la NIF 41, que es agricultura. G. Inventarios. H. Deudores comerciales u otras cuentas por cobrar. Efectivo y equivalentes. El total de los activos clasificados como mantenidos para la venta y los activos incluidos en el grupo de los activos para su disposición de acuerdo con la NIF 5. Acreedores comerciales u otras cuentas por pagar. Provisiones, pasivos financieros, pasivos y activos por impuesto corriente según se defina en la NIF 12 y impuesto a las ganancias. Pasivos y activos por impuestos diferidos según se define en la NIF 12, pasivos incluidos en el grupo de los activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta de acuerdo con la NIF 5, participación no controlada, controladoras presentadas dentro del patrimonio, capital emitido y reservas atribuibles a los propietarios y a la Contraloría. NIF
10. Estados financieros consolidados. El objetivo de esta NIF es establecer los principios para la presentación y preparación de estados financieros consolidados cuando una entidad controla una o más entidades distintas. Para cumplir con esta norma se requiere que una entidad que controla una o más entidades distintas presente estados financieros consolidados, definir el principio de control y establecer el control como la base de la consolidación, establecer la forma en que se aplica el principio de control para identificar si un inversor controla una participada y por ello debe consolidar dicha entidad, establecer los requerimientos contables para la preparación de los estados financieros consolidados, definir una entidad de inversión y establecer una excepción de consolidar ciertas subsidiarias de una entidad de inversión. Hay algunas excepciones para esta norma, como por ejemplo, una controladora no necesita presentar estados financieros consolidados si cumple todas las condiciones. Es una subsidiaria total o parcialmente participada por otra entidad y todos sus otros propietarios, incluyendo los titulares de acciones sin derecho a voto, que han sido informados de que la controladora no presentará estados financieros consolidados y no han manifestado objeciones. Sus instrumentos de deuda o de patrimonio no se negocian en un mercado público, ya sea una bolsa de valores nacional o extranjera, o incluyendo no registra sus estados financieros ni está en proceso de hacerlo en una comisión de valores u otra organización reguladora con el propósito de emitir algún tipo de instrumento en un mercado público. Su controladora final o algunas de las controladoras intermedias elabora estados financieros consolidados que se encuentren disponibles para uso público y cumplen, en los cuales las subsidiarias se consolidan o miden a valor razonable con cambios en resultado de acuerdo. Tiene una participada. Si el inversor no tiene solo poder sobre la participada cuando los rendimientos variables procedentes de implicación, sino que también tiene la capacidad de utilizar su poder para influir en el rendimiento del inversor como consecuencia de dicha implicación en la participada. Aunque solo un inversor puede controlar una participada, más de una parte puede compartir el rendimiento de la participada. Por ejemplo, tenedores de participaciones no controladoras pueden compartir las ganancias o distribuciones en una participada. Requerimientos de contabilización. Una controladora elabora estados financieros consolidados utilizando políticas contables uniformes para transacciones y otros sucesos, siendo similares se hayan producido en circunstancias. La consolidación de una participada comenzará desde la fecha en que el inversor obtenga el control de la participada, cesando cuando pierde el control sobre esta. Los estados financieros consolidados combinan partidas similares de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y flujo de efectivo de la controladora. Cuando una controladora pierde el control de una subsidiaria, esta dará de baja en cuenta los activos y pasivos de la entidad que ha dejado de ser subsidiaria del estado de situación financiera. Cuando se pierde el control, reconocerá cualquier inversión en la antigua subsidiaria o su valor razonable, y posteriormente contabilizará dicha inversión conservada y los importes adeudados por la antigua subsidiaria. Una entidad incluirá los ingresos y gastos de una subsidiaria en los estados financieros consolidados desde la fecha en que se obtenga el control hasta la fecha en que cese dicho. Los ingresos y gastos de la subsidiaria deberán basarse en los importes de los activos y pasivos reconocidos en los estados financieros consolidados en la fecha de la adquisición. Fecha de presentación. Los estados financieros de la controladora y de sus subsidiarias utilizando para elaboración de los estados financieros consolidados referidos a la misma fecha de presentación cuando los finales de los periodos sobre los que se informa la controladora y una de las subsidiarias fueran diferentes. Esta última elaborará, a efectos de la consolidación, la información financiera adicional que los estados financieros de la controladora para permitir a esta consolidar la información financiera de la subsidiaria, al menos que sea impracticable para las reglas. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Paul Steven Velázquez y en este caso me tocó el ejemplo sobre la NIT 10. En este caso tenemos una empresa llamada Matic, la cual decidió sacar por cuestiones económicas, puso a la venta 1.000 acciones por valor de $2.000 cada acción, de las cuales el dueño de la empresa, por cuestiones de sus propias políticas que ha manejado, decidió comprar el 20% de esas acciones, quedando un 80% restantes a la venta, de las cuales la empresa AMD compró el 10% de sus acciones. En este caso, AMD no pasa a ser una empresa controladora ya que no cumple los requisitos mínimos de las políticas de la empresa para tener, digamos, voz y voto a la hora de tomar decisiones y acciones en la empresa MAT, sino que simple y sencillamente pues es un accionista muy parecido como a los traders, a pesar de que los traders tienden a comprar a la baja o a la alta, simple y sencillamente es una inversión a largo plazo donde quieren sacar rentabilidad. Por otra parte, tenemos una empresa que sí es controladora, que es Bank. Bank sí compró el 70% de las acciones y cumple con el reto mínimo del 20% de las acciones para tener, digamos, cierto control, ciertas ventajas, cierto poder sobre la empresa Matic. En este caso, la empresa Bank
pues tienen una idea muy diferente a AMD, donde quiere realmente pues aumentar su capital y absorber de pronto, si llega el caso, otra empresa. Por esta parte, digamos de que vemos los estados financieros de Bank, donde digamos de que aquí es como se refleja más o menos esta situación, donde la inversión es tienen el 70% de las acciones, que eso equivale a 1.400.000 dólares, que es bastante dinero. Y por otro lado vemos cómo refleja Matit en sus estados financieros, de que ellos poseen, digamos, en capital 2 millones que equivalen a las 1.000 acciones, que cada una equivale más o menos como a 2.000 dólares. Ese digamos de que sería cómo se lleva. Por otra parte, digamos de que más adelante, para no entrar digamos como en ciertos detalles, Bank logró conseguir el 100% de todas las acciones de una u otra forma, dando a tener, digamos que el 100% de las acciones de Matic. En este caso, Bank ya controla, digamos, a sus anchas la otra empresa en cuestión de dirigirla. Por su parte, a su vez, genera un estado de situación financiera consolidada. En este caso podemos ver de que se empiezan a consolidar la empresa sumando, digamos, el efectivo equivalente, cuentas por cobrar, cuentas por pagar. En este caso podemos ver de que las inversiones están en cero, a pesar de que antes pues ahora la empresa Bank hubiera podido hacer un estado de situación consolidado con el 70% de la empresa, sí, prácticamente sí, aunque digamos de que en este caso literalmente no se perderían todo el capital, de que aquí prácticamente desaparece en el estado de situación financiera consolidado, sino que se mantendría el capital restante, que en ese caso hubiera sido como 600.000 dólares más o menos, pero sí se desaparece, digamos que la inversión, de que si ya sea de que haya invertido 1.400.000 o los 2 millones del 100% de las acciones, simple y sencillamente ahí toca hacer un ajuste.